Shumatsu tiene un abanico de personajes impresionante y de todo tipo, desde personajes de gran profundidad y con un desarrollo simplemente magistral que los hace personajes excelentes, desfilando por personajes quizás más simples pero con un carisma sobrenatural que es simplemente encantador y no hay forma posible de odiarlos. Otros que a duras penas pueden ser considerados personajes y otros derechamente malos o intrascendentes. Pero ninguno de ellos, ni cualquier asiático que se te venga a la mente le hizo tanto daño a Shumatsu como del que hablaré en este video, ya que Buda arruinó Shumatsu no Valkyrie. Pero no nos precipitemos, primero hay que ir por donde todo comenzó. Capítulo 32 de Shumatsu, donde a principios de la pelea de Shiva vs Raiden, entre los pasillos del Valhalla se paseaba un hippie con adicción a los dulces, Buda, el cual además de tener una confrontación directa con el dios más travieso del panteón nórdico, mostrando su soberbia actitud, también nos daría claros indicios de la futura traición de este. También se dejaría entender que fue Buda quien le enseñó el Volunt a Brunhilde, a la vez que el autor usaría los patéticos dioses de la fortuna para mostrarnos un poco de la habilidad de Buda, para dejarlo como un badass super cool, lo cual estuvo a punto de escalar en una pequeña riña del Team Buda, Sasaki, Kondo y Okita en contra del Team Loki y los dioses de la fortuna, pero serían interrumpidos por Odín y Zeus, donde este último le dice a Buda que deje de buscar pelea, pero fiel a su naturaleza de adolescente rebelde y molesto, el hippie solo le dice que nadie le da órdenes. Y con este planteamiento de personaje se nos daría a conocer el personaje de Buda, lo cual objetivamente hablando no tiene nada de malo. Es una actitud diferente a lo esperado y completamente alejado de lo que es su figura mitológica, y con un diseño muy alejado de lo esperado como nos tiene acostumbrado Shumatsu, pero hasta ese momento no había nada particularmente problemático por parte del personaje, siguiendo con más interacciones previas a su pelea, donde se nos muestra cómo el vejestorio de Zeus le va a pedir que pelee en la siguiente ronda, lo que terminó pasando, pero no como él quería, ya que como bien sabemos en medio de su entrada le quitaría el cuerno a Heimdall, anunciando que lucharía por el lado de la humanidad ganándose el odio de los dioses, pero a él no importándole, ya que si los dioses no protegen a la humanidad, él lo hará, lo que todo este tiempo fue parte del plan de Brunhilde, no solo aprovechando el hecho de que Buda es demasiado engreído para que le digan qué hacer, sino que también aprendió la técnica del Volunt gracias a Buda, y aquí sigue sin haber algo particularmente problemático, pero sí me gustaría decir algo que venía pensando de este momento desde hace bastante tiempo, y es que la traición de Sun Wukong es mejor que la de Buda, narrativamente hablando. Obviando que la traición de Wukong es un intento de emular la de Buda, esta última teniendo un impacto y sorpresa infinitamente mayor a la del macaco, impulsando por los cielos la popularidad del personaje de Buda, si nos vamos a términos de escritura, la de Wukong está mejor trabajada. Partamos viendo dos aspectos cruciales para analizar cuál de estas traiciones fue mejor: la motivación de dicha traición y el impacto de esta en el personaje. Primeramente, si vamos con las motivaciones de Buda, están bien. Toda la traición se sustenta en su rechazo hacia los dioses y su idea de que la felicidad es algo que tienes que conseguir por ti mismo, lo cual se nos plantea en su pasado al dejar todo su lujo de lado tras alcanzar la iluminación, para ayudar a las personas a alcanzar la felicidad por ellos mismos, y ahora en el Ragnarok él ayudaría a los humanos en su lucha por la supervivencia contra los dioses. Un planteamiento sencillo y efectivo. Lo único malo, por así decirlo, es que fuera de la justificación de su pasado, sus razones para traicionar a los dioses son, ¿cómo decirlo?, tontas, ya que fuera de su filosofía de vida estamos claros de que Brunhilde fue bastante importante en su decisión de traicionar a los dioses. No por nada pone esta cara cuando se entera que Brunhilde aún tiene novio, así que el hippie perdió un ojo por nada, ya que no le va a poder dar matraca a Brunhilde. Pero yendo con el macaco y sus motivaciones, estas vienen no desde los ideales del personaje como en el caso de Buda, sino que vienen del desarrollo que esto obtuvo de Prometeo, un personaje que se nos mostró todo el tiempo como apático y aburrido, que traiciona a los dioses al reencontrarse con su antiguo yo, al ver reflejado en nuestro griego sadomasoquista favorito parte de lo que fue él y sus compañeros del viaje al oeste, que fervientemente buscaban ayudar a la humanidad, dándose ahí cuenta de que quizás después de todo sí valía la pena intentar salvar esa humanidad que lo decepcionó, llegando a la iluminación, por así decirlo. Ambas motivaciones siendo efectivas y funcionales, pero el hecho de que la de nuestro yakuza con pelo de erizo haya tenido un trasfondo que va más allá de su personalidad, incurriendo en un futuro desarrollo que veremos en el siguiente apartado, hace que cuanto menos la motivación de Wukong sea una con un peso significativo mayor a la del hippie. Ahora vamos con impacto y desarrollo. Aquí el aspecto que hace palidecer lo que fue la traición de Buda es que la traición no incurre en un desarrollo para el personaje de Buda, sigue siendo el mismo hippie arrogante y soberbio, solo que ahora lo odian los dioses, pero esto no hace necesariamente mala la traición por este aspecto, ya que como dije anteriormente las motivaciones de Buda son una base sólida para su traición y forma de actuar, solo que quedan a deber si es comparado con un personaje que tuvo un arco de personaje y desarrollo que lo hizo autodescubrirse como persona mediante el discurso de Prometeo, culminando en esta traición con un peso emotivo mayor a la de Buda, al menos dentro del contexto de la obra, porque a nivel lector la de Buda fue mucho más impactante y con un peso mucho mayor. Pero finalizando este punto, ambas buenas, pero la de Wukong siendo narrativamente superior. Aquí acabando mis buenas vibras con Buda, ya que vamos directo al aspecto que hizo que este personaje se ganara mi odio.
La sexta ronda. Un combate terrible en casi todo aspecto, pero rescatando lo bueno, la coreografía es cuanto menos interesante. El dibujo es excelente, emana brutalidad y velocidad sumado a paneles brutales, más que nada del GOAT Hayun, siendo al menos en este aspecto superior a otras rondas que se encuentran sobre esta. Pero lo que hace que esta coreografía se vea manchada es por la dinámica del combate tan terrible. Uno que se resume en: personaje A humilla a personaje B, personaje B tiene un power up y humilla a personaje A, personaje A tiene un power up que cabe aclarar, tremendo guionazo, y le gana a personaje B. Una pelea que al leerla se sintió como ver un juego RPG por turnos, estando al nivel de Gods Apocalypse en cuanto a dinámicas presentadas. No puedo decir eso. Gods Apocalypse lo hizo mejor, ya que a pesar de que la gran mayoría de peleas de este spin-off con la calidad de un producto hecho en China se limitaron a que en cada pelea haya momentos muy marcados de un personaje dominando a otro y que el otro se saca un power up para igualar o ganar la pelea, a Gods Apocalypse se le puede dar el punto de que esto tenía un fin. En la primera pelea, los cambios de Ra dominando a Q, el cual terminó ganando por un power up forzado, era una forma de ilustrar, a falta de pasados, las personalidades tan contrastantes y chocantes de estos personajes, además de aspectos importantes de su personalidad que no se profundizaron. La primera parte de Ra humillando fue un modo de mostrar su gran arrogancia, desprecio e ideal de superioridad de la manera en que este trataba a Q en su pelea, con suma facilidad a la hora de humillarlo, contrastando con la fuerza de voluntad y resiliencia de Kuchulain, enfrentando así polos completamente opuestos, que sus ideales fueron expuestos gracias a esta desigual dinámica de combate. En la tercera pelea, este golpe y contraataque fue una manera, además de elevar el nivel de las peleas de Gods Apocalypse siendo de las mejores fácilmente, fue una manera de hacer contraste entre dos personajes que nacieron de contextos parecidos pero que tomaron caminos diferentes. El honor contra la trampa, lucha directa contra emboscada, estrategia versus poder, haciendo que cada cambio de mando del combate fuera una manera de acentuar estas diferencias, con la primera parte del combate siendo una clara muestra del poder de Indra y su personalidad entregada al combate, seguida de la segunda mitad de esta, donde brilló la inteligencia de Suke y su ideal de hacer todo lo que sea necesario para salir victorioso, culminando en el choque final de dos dioses similares, pero a la vez tan diferentes, lo que se evidenció en la dinámica del combate, yendo ya con la cuarta pelea. La segunda no la cuento porque no hay forma de salvar eso. Aquí, más que darle profundidad o desarrollo a los personajes, es más un recurso para darle más espectacularidad y emoción a la pelea, con la derrota falsa de Nesha y el espadazo de Morrigan, que fue otra derrota bait. Pero esta misma dinámica, ¿qué aportó a la sexta ronda? ¿Desarrolló a los personajes involucrados? ¿Fue una forma de profundizarlos? ¿Quizás dar un contraste? ¿Dar similitudes? ¿Avivar la emoción del combate? Y la verdad es que nada de eso, partiendo por el hecho de que todo el combate gira en torno a dejar a Buda bien parado. La primera parte es para dejar a Buda como el personaje superior y badass, la segunda mitad para demostrar su fuerza de voluntad, y el final fue para que este tuviera un final y una despedida emotiva con Zero. Nada de estos cambios en el combate fue para elevar el nivel del combate en sí, o a los personajes. Todo fue escrito de tal manera que Buda era el claro prota de la ronda. Pero ojo, como expliqué en mi video anterior, ser el prota de tu ronda no es necesariamente malo. Al fin y al cabo, personajes como Kin entrarían en esta categoría, pero con una mucho mejor ejecución, ya que al menos en su caso, se dignaron a darle un mínimo de importancia a su rival y no usarlo solo para engrandecer a Kin, como si pasó con Zero y Hayun, que fueron herramientas para engrandecer al hippie. Pero esto lo veremos en el siguiente punto, el cual es... los personajes, partiendo con Buda, cuya presencia sí fue bastante negativa para el manga en general, dándonos lejos la peor pelea. Pero si nos vamos a verlo a él de forma individual como personaje, no está mal. Es un personaje con una buena construcción y motivaciones, con un pasado que nos muestra cómo alcanzó la iluminación tras la muerte de su hermano, donde después de esta abandonaría su nobleza para viajar por el mundo ayudando a la gente a encontrar su propia felicidad por su cuenta. Lo único negativo que esté presente en este aspecto es que no hay explicación para el origen de su arrogancia y soberbia, ya que en su pasado se nos presenta como un príncipe amable y dispuesto a ayudar, pero de la nada tras la iluminación, a pesar de que sigue con esa disposición a ayudar, su personalidad amable y bonachón es cambiada por una soberbia, arrogante y bastante engreída. Y no olvidemos que abandonó a su familia como si fuera un padre de Latam, siendo un cambio para el cual el manga no da una explicación del por qué pasa esto, porque con personajes como Poseidón, que su contexto lo hizo verse a sí mismo como la expresión máxima de la perfección y del significado de ser un dios, tiene sentido que sea arrogante y prepotente. Que personajes como Ra, con un poder y autoridad incuestionable, tiene sentido que tengan un gran ego y arrogancia. En general se da una razón lógica del por qué los dioses del Ragnarok en general ven a los humanos como inferiores, incurriendo en actitudes que dejan ver su gran ego, con ejemplos como Shiva o Zeus. Pero en el caso de Buda, un humano que se nos presentó como un joven bondadoso y servicial, transformado en un soberbio y arrogante, no tiene mucho sentido. Y tampoco ayuda que quiera mostrar esta personalidad como genial, cuando la personalidad de Buda no está tan lejos de la de los dioses que tanto dice odiar. Podrán decir que esa actitud solo la mostraba con los dioses
dioses por el desprecio que tenía hacia ellos, lo cual puede ser, aunque eso no explica por qué tuvo esa misma arrogancia y prepotencia con alguien como Zero, que solo es un niño pendejo, e incluso con Brunilde en su conversación previa a su combate. Pero esto, más que ser un gran problema que destroza al personaje, es solo un detalle menor, ya que ahora sí viene lo malo respecto al personaje, y ese es su excesivo protagonismo que en sí no es malo, sino que el cómo fue llevado es la gran problemática, ya que reduce a sus 2, o más bien dicho 9 rivales si contamos a los dioses de la fortuna, a meras herramientas para engrandecerlo, ya que desde antes de su pelea en un enfrentamiento con los dioses de la fortuna los hizo quedar como pendejos al no ser rivales a su altura, pasando exactamente lo mismo con Zero en su combate, que solo fue un saco de boxeo, y el cual toda su construcción, motivaciones y diálogos giran en torno al personaje de Buda, siendo hasta frustrante el tener que leer en el manga como buena parte del pasado de Zero es simplemente una excusa para dejar a Buda como genial y hacer ver a Zero más patético de lo que ya es. Pero la verdad, lo malo no es que un personaje o la motivación de este gire en torno a su rival. Al fin y al cabo, Leo se metió a pelear exclusivamente por Apolo, y buena parte de su pasado se desarrolla por la figura de este mismo, pero teniendo una mejor ejecución que no solo giraba en la figura de aquel que tanto odia, sino que teniendo ideales y pensamientos que giraban más allá de aquel rival. Y es por eso que Leónidas es el rey más rebelde, aquel que desafió al destino, el que sigue su propia alma y es libre, mientras que Zero es y siempre será el que odia a Buda, el que Buda evangelizó y el que hizo Volunt con Buda, siendo el pequeño y patético Zero solo una herramienta para hacer ver bien a Buda y ser el medio para que este gane después de ser voideado por Hayun. Y hablando del rey demonio del sexto cielo, qué desperdicio de personaje. Sí, quizás era simplón, un villano genérico, y no tenía mucho más que decir que castigo divino, pero pudo ser mucho más de lo que terminó siendo, un mero obstáculo en el camino de Buda, que este eliminó para ver si Brunilde le daba una chance. Un concepto de villano ultra archi requete repetido, pero que tenía un carisma enorme, una personalidad bastante divertida a pesar de su malévolo actuar, el cual quizás con más profundidad pudo elevar a la ronda para hacerla algo más que el autor chupándose la Buda todo el tiempo. Pero en un todo, el nulo manejo de cualquier personaje en esta pelea que no se llame Buda Gautama, junto a la terrible dinámica del combate que solo acentuó el obvio favoritismo hacia el hippie, muestran el gran problema de este personaje respecto a lo que es la genial obra de Shumatsu. Y es que Buda arruinó el concepto que hermosamente trabajó Shumatsu no Valkyrie. Ragnarok, la batalla definitiva de Dios contra hombre, el choque definitivo entre el ferviente deseo de sobrevivir de la raza humana contra el infinito ego de sus deidades creadoras, lo que los llevó a enfrascarse en este torneo a muerte, donde nada importa más que una victoria, ya sea para acercar a tu raza a la supervivencia o para reafirmar el poder de los dioses que aceptaron esta matanza. Un concepto simple, pero que Shumatsu halla la forma de hacerlo brillar, y eso es así ya que Shumatsu va mucho más allá de las peleas o de personajes carismáticos. Cada ronda es una mini historia con su inicio, desarrollo y fin, en donde en cada parte de estos Shumatsu ha sabido emocionarnos, ha sabido hacernos amar u odiar un personaje, mostrando cómo estos son tan distintos uno de otros, zanjando la diferencia entre lo humano y lo divino, o mostrando que quizás los humanos y sus deidades creadoras son más parecidas de lo que creen. Y la verdad, Shumatsu ha hecho un muy buen trabajo en la mayoría de sus rondas. La primera mostrando que en verdad el límite entre lo humano y lo divino está más cerca de lo que los dioses creían, mostrando dos personajes que más allá de poder tenían una conexión que iba más allá, un entendimiento mutuo del otro y lo que los acomplejaba, encontrándose el uno en el otro, un guerrero y un compañero que de verdad los entienda. La segunda mostrando los sacrificios que puede llegar a ser alguien solo por el amor que habita en su corazón, y cómo los humanos pueden llegar incluso a superar a los dioses a pesar de no ganar. La tercera ronda el valor de la perseverancia y el esfuerzo, que en este caso resultó recompensado, pudiendo por fin los humanos finalmente derrotar a los dioses. La cuarta el choque de ideales entre el bien y el mal, donde a pesar de que el mal se elevó sobre el heroico Hércules, pudimos ver cómo este mal no era puro, sino que era consecuencia de lo que vivió, que lo obligó a adoptar ese mal. La quinta el peso de lo que significa cargar con las expectativas, ya sea las de tu amigo el que acompañaste en su viaje a la cima y todo el resto de tu panteón, o el peso de tu familia y toda la humanidad. La séptima el honor y el respeto entre dos reyes de razas distintas, que cargan el peso de sus títulos. La octava el contraste entre dos visiones de afrontar la pérdida, el ser consumido por el dolor o seguir avanzando. La novena la importancia de conocerte como persona y vivir según tus propias condiciones. La décima el valor de la pasión. Incluso la ronda 11, que es completamente bodrio y aburrida, hace un intento mediocre por darle profundidad a ambos personajes, aunque uno terminó siendo un personaje inconsistente y otro un saco de papas con rifle. Pero yendo con la pelea de Buda, no hay ni siquiera un intento de darle profundidad a Zero o Hayun para que haya un contraste, una contraposición de ideales, conflictos, desarrollo, nada. Toda la ronda está construida de modo que el único que importa es Buda. Y si es así, ¿cuál es el punto de que este pelee en el Ragnarok? ¿Y cuál es el punto de darnos la pelea más predecible y aburrida de todo Shumatsu? ¿Qué historia nos quisieron contar? ¿Que Buda es un hippie bonachón buena onda? No lo es. Es un adolescente
adolescente soberbio y arrogante que se quería detonar a Brunilde, pero no le salió. En una pelea, con una dinámica terrible que solo existe para engrandecer al personaje con favoritismo, que no solo arruina a sus rivales o a la pelea en sí, sino que este combate es una mancha dentro de Shumatsu, ya que puede haber peleas malas o de baja calidad en el Ragnarok, pero al menos estas tienen la esencia de lo que es Shumatsu, mientras que esta, además de ser mala, se siente fuera de lugar, siendo diferente a lo que se supone que debe ser Shumatsu no Valkyrie. Bueno, este fue todo el video, espero que les haya gustado, dejen su opinión en comentarios. Y díganme si creen que tengo algo de razón o solo soy un hater de Buda. Sin nada más que decir, comenten, denle like y suscríbanse. Adiós.